Uno, dos. Uno. Como la biblioteca especial
Como la biblioteca especializada en cine más completa del país y por su naturaleza pública, entendemos que tenemos un compromiso constante con el acceso a la información especializada. En esta tarea nos encontramos con
Buenas tardes, bienvenidos a la NARC. Para nosotros es un orgullo poder el día de hoy presentar el libro de Julio Raffo, la producción, presentar en la NARC el libro de Julio Raffo, la producción audiovisual y su respaldo jurídico, que como ven, tiene gran respaldo. En realidad no debería estar yo acá, debería estar Pablo Robito. Él fue el creador de este proyecto junto con Adrián Mollo, de que la escuela pudiera publicar libros ligados con el lenguaje cinematográfico y todo lo que tiene que ver con el cine. Pero bueno, quería recordar a Pablo porque sin él esto no podría haber sido hecho. Así que bueno, vamos a presentar el libro. Para eso está Adrián Mollo, coordinador de la Biblioteca NARC, y Horacio Grimberg, abogado y también productor y guionista, co-guionista, y me enteré de Martín Fierro de la película. Así que bienvenidos. Vamos a ver un pequeño spot que hicimos con la escuela para presentar el libro y después dejamos a ustedes para la... Como la biblioteca especializada en cine más completa del país y por su naturaleza pública, entendemos que tenemos un compromiso constante con el acceso a la información especializada. En esta tarea nos encontramos con que había especialistas que podían brindar su saber a través de libros que abordaran temas poco transitados y a la vez necesarios. La escuela aúna a muchos de estos referentes y se entendió que ellos podían producir este tipo de publicaciones. Todos estos autores nos brindan obras únicas en su tipo, que son justamente las que conforman la colección Biblioteca NARC Incada. También que no sea el último libro, que continuar los libros. Sí, claro. Así que bueno, muchas gracias, bienvenidos y los dejo. Bueno, yo voy a hacer la pequeña introducción. Para mí es muy reconfortante y emocionante juntarme con gente joven, que joven es así, y también con compañeros de mi generación. Quiere decir que si uno logra reunir a los nuevos y a los viejos es que algo hizo bien. Algo hizo bien. Sean mis primeras palabras también para evocar a este fraternal y querido amigo, Pablo Robito, tan maltratado y tan generoso. Yo siguiendo, le comento, un consejo de mi padre, que lo cumplo muy estrictamente. Me decía, mi hijo, en la época que los padres los trataban de usted, ya de provincia, los hijos. Mi hijo, si cuando un amigo suyo lo nombren en algún cargo de alguna relevancia, el día que asuma no vaya, porque está lleno de amigos. Amigos antiguos, amigos nuevos, amigos que ni sabe que tiene, pero están todos ahí. Mucha gente, no vaya. Pero los cargos se cesan. Y el día que su amigo cesa, vaya. Porque ese día hay que llevarse papeles, carpetas, fotos de la familia que uno tiene ahí en el escritorio y se tiene que ir. Y ahí es cuando se necesita que venga el amigo. Lo he practicado varias veces, este consejo. Y una de ellas, con Pablo. Yo estuve paradito ahí al costado, el día de la asamblea, que Pablo se despidió de la escuela. Y después subí con él, y éramos 2 o 3 que estábamos con él. Y decirle, Pablo, ¿querés que te ayude a llevar libros o algo? No, estoy con el auto seguro, no, mirá que estoy cumpliendo un mandato paterno, le digo. Y bueno, una amistad tenemos de largas décadas, muy generosa. Debo la verdad, cuando hicimos la presentación esto en la casa Rodolfo Wall, en el Centro Cultural, que habló Pablo, y yo mencioné la escuela, y Pablo me interrumpió y dijo que está en muy buenas manos.
en el acto público lo que lo dijo Pablo. Y yo quiero dar testimonio acá. Porque si Pablo no tuviese ese gesto, dicho eso, a mí me hubiera sido muy difícil venir. No sé qué hubiera pasado. Pero Pablo me subrayó eso delante de todos, y entonces a mí me alegro mucho. Termino diciendo que creo que él renunció por un acto de generosidad para con la escuela. Yo le dije, no renuncié, Pablo, de ninguna manera, no renuncié, vamos a la pelea. Me dijo, mira, mi presencia en la escuela va a ser conflictiva con el instituto. Y el conflicto entre el director de la escuela y la cabeza del instituto, esto le hace daño a la escuela. La va a marginar, la va a perjudicar. Entonces el acto de mayor cariño que puedo hacer ahora es liberarla de este conflicto. Yo le conseguí otra cosa, pero bueno, es una acción fraternal. Eso era lo que yo tenía necesidad de comenzar esto. Porque también este libro lo publica, tiene el prólogo de él, un muy generoso prólogo, y estoy muy orgulloso del prólogo que me hizo y las cosas que dice. Entrando un poquito en temas del libro, debo también, para incitarlos, a decir que este libro podría decirse que la historia de la amistad, lo he dicho con Pablo, y con Estrada Mora, que falleció, que es el que me metió en el cine, pero también puede decirse que es el símbolo de la perseverancia. Yo soy profesor de hace 25 años, más o menos, de la escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba. Y todos los años doy mi taller ahí de cuestiones legales. Y en el año 2000 junté mis clases y publiqué este folleto que dice el proyecto de realización audiovisual, año 2000. Tiene unas 50 páginas, letras chiquitas serían 60 o un poco más de letra normal. Es el primer capítulo de ese libro. Todo lo que está acá, el libro arranca analizando el proyecto con la misma visión, algo corregido exactamente, ¿no? Pero yo diría que el grueso, el concepto, los dibujitos y todo son los mismos. Se lo voy a dejar acá, la biblioteca ya está superado por esto. Pero que sí que del año 2000, que ya había publicado venía con la intención de publicar estas clases de la Escuela de Cuba, que ahí lo digo en el prólogo también. Y bueno, no es que estuve todo esto 17 años solo haciendo eso. Hice una película documental, Caseros en la Cárcel, que te paso el chivo para que la vean, está en YouTube. Publiqué un libro de derecho autoral, publiqué un libro de poesía y otras cosas de la vida. Pero durante 17 años cargaba la mochila dentro mío el libro, ahí está. O sea, ahora ya no es más, ya exorcizado. Ya creo que Borges dijo, cuando uno se saca de encima un tema, porque los libros no se terminan, se abandonan, decimos, hasta acá llegué, basta, se puede seguir escribiendo. Lo más que deseo de este libro, que me pasó con con libros anteriores de cine, es que tengan acceso a él, puedan decir, me fue útil. Me fue útil. Algunos, la editora que lo leyó y corrigió, Pino Solanas, que se lo mandé, y otro, Puenzo, que habló del libro, me han dicho algo muy hermoso, que es un libro generoso. Pues dicen que yo cuento las cosas con llaneza y con claridad. Bueno, no sé si es generoso o no, yo sé que yo soy así. He publicado muchos libros. Y casi, antes podía decirlo con total certeza, ahora con media certeza, que antes yo decía, mis libros sobre derecho de cine son los mejores que hay en el país y son los peores que hay en el país porque son los únicos que hay en el país. Ahora han aparecido 2 o 3 más, de algún jurista, uno de Meves, no puedo decir más eso que sean los únicos, pero bueno, por lo menos he demostrado persistencia y el cine me ha dado muchas satisfacciones, muchos amigos, muchas buenas relaciones, muchas emociones. Y yo me sentí obligado a entregar todo lo que había aprendido trabajando para el cine. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí. ¿Anda? ¿Ahí? Bueno. Bueno, en principio les agradezco la presencia aquí y a colación de lo que acaba de decir Julio, yo tengo un lugar privilegiado en el instituto que tenemos el contacto directo con el lector. Lo vemos la reacción cuando lee. Entonces cuando le dábamos los libros de Julio y lo leían, veíamos el entusiasmo con que lo hacían porque no solamente tenía acceso a la ley de cine, sino a la explicación de la ley de cine, que no es algo menor. Entonces, en esos años nosotros dábamos los libros de Rafa, en principio el de Avaledo Perrot, que recién hablábamos, de la década del 90, y después uno que nos resolvió mucho, el que salió ya incluido el decreto de autarquía,
que ahí era maravilloso. Incluso personalmente nos sirvió mucho porque yo un tiempo fui delegado de ATE y negociamos el convenio colectivo del instituto y nos servía mucho para conocer las potestades del presidente del instituto. Así que le estoy hablando como lector ahora. Fue útil, totalmente. Y otra cosa que también fue un disparador de ideas, porque digamos, nosotros el proyecto de editar libros lo tuvimos durante años, pero no encontrábamos con quién hablarlo. Me acuerdo una vez, Alberto Morán, que es el coordinador de las bibliotecas públicas del INAP, une a todas las bibliotecas estatales, nos decía ahí, todo se resuelve cuando ustedes tienen una autoridad con una formación intelectual que entiende las cosas. Y bueno, esa autoridad para nosotros fue Pablo Robito. O sea, yo cuando fui con la idea de publicar libros, me encuentro que en el plan integral que él tenía de escuela, también incluía editar libros. Entonces, trabajar con Pablo, además de ser un placer, resolvía muchas cosas, porque uno iba con una idea y él la completaba enseguida. Entonces ahí surgió la idea de publicar 2 líneas de libros, una que está relacionada con el concurso que hacemos de estudios sobre cine argentino y otra esta, de la cual pertenece el libro que presentamos hoy, que es una línea más técnica, más escrita por gente que hace y conoce, o sea, que escribe desde el conocimiento de la materia que trata. Entonces en esa línea está el libro de Abate, el de Alfonsín, el de Saíta, el de Carballo, y ahora este de Raffo, que es interesante porque, digamos, primero lo que hablábamos hace un rato también, antes de la presentación, el tema de una cierta genealogía que podemos traer en este libro, que digamos, nosotros, yo me acuerdo cuando nos donaron el libro de Satanowski, la obra cinematográfica Frente al Derecho, una obra de la década del 40, la veíamos como una obra monumental, irreproducible, y yo creo que este libro reproduce un poco ese espíritu de una cuestión muy profunda, un análisis de la naturaleza del cine y de la legislación que se hace sobre el cine. Explica muy bien, es muy didáctico. Entonces, este libro yo creo que es varios libros a la vez. Uno, que es el primer libro de la línea de la biblioteca de Nerguín K, que aborda el tema de la producción. Aborda obviamente el tema de la legislación. Como bien decía Puenzo en la primera presentación del libro, es un libro de memorias. Y hay una cosa más, que esto lo vemos desde el punto de vista de gente como nosotros que trabajamos con muchos compañeros del instituto, con un gran compromiso con la institución y con el trabajo que hacemos todos los días. Hoy que está tan cuestionado el trabajo de los trabajadores del instituto, yo les puedo asegurar que trabajamos con mucho compromiso por la institución todos los días. Y eso nos permite tener una visión quizás más especializada. Y lo que vemos también en el libro de Raffo, que es un libro de historia del cine argentino. Porque, digamos, al contar muchas historias vinculadas con la realización de películas, nos cuenta también una parte, a partir de la experiencia de él, nos cuenta una parte de la historia del cine argentino que no conocemos, que son pequeñas historias vinculadas con películas que además son enseñanzas, son un aspecto didáctico del libro, porque también esta cosa de hacer libros en esta colección desde el hacer está muy bien reflejada aquí, porque cuando él cuenta algo vinculado con un contrato, con una etapa de la realización de la película y cuenta una historia que él vivió vinculada con eso, es muy interesante porque cuenta hasta las sensaciones. Cuando uno llega hasta esa etapa de la película que se pone nervioso, o sea, bueno, esas cosas, esos detallecitos que cuenta, es muy interesante para el que hace. Entonces yo creo que estamos editando un libro fundamental para el hacer cinematográfico y fundamental para este tiempo. A veces esas coincidencias en el tiempo que justo en este momento que estamos viviendo en la producción cinematográfica en el país, salga este libro es importantísimo, porque no solamente uno tiene que saber hacer, saber cómo se hace, sino también conocer el derecho y la legislación que lo avala. Y eso es muy importante en este momento. Gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle a Julio esta invitación a estar acá presente, que para mí en lo personal es un honor y un placer, sobre todo porque, como le decía recién a Julio, nosotros no somos viejos amigos, ni grandes conocidos, ni tampoco trabajamos juntos nunca. Entonces,
de pronto esta invitación que me hizo Julio me sorprendió y por supuesto me honra estar acá. Yo estaba pensando, anoté algunas cosas, ¿no? Para decir, cuando hay una presentación de un libro en general, uno puede hablar del autor o del libro, ¿no? O a veces de cualquier otra cosa que no sea ni de uno ni del otro. Hablando de Julio, yo no voy a decir nada, no podría decir nada que ustedes no conozcan, porque por la trayectoria de él, que está también en la contratapa del libro, pero bueno, abogado del medio, legislador de la ciudad, diputado, director, productor, y todas esas cosas. Pero sí hay una cosa que quiero resaltar, que me parece que todo eso que Julio hizo y que Julio es producto de la pasión que él tiene por el cine. Y esa pasión está reflejada en el libro, ¿no? Cuando vos decías que el libro es útil y es generoso, yo coincido totalmente con eso, porque está reflejada esa pasión que hay por el cine, por la gente del cine y sobre todo por los alumnos, porque está claramente orientada a la gente más joven que está empezando su carrera como productor o en cualquier área de la realización cinematográfica, ¿no? Yo pensaba, digo, el cine, porque a mí también un poco me pasó, viniendo de la misma profesión de abogado, el cine es como esas viejas pantanos, arenas movedizas que veíamos en las películas, ¿no? Que uno entraba y de a poco te va tragando eso y no tenés forma de salir de ahí adentro ni pararte firmemente en ningún lado porque todo se mueve permanentemente y no hay de dónde agarrarse. Entonces, y yo creo que a Julio le pasó un poco eso y cuando se vio metido ahí adentro no tuvo más alternativa de transformarse en el abogado del cine para poder estar en el medio y sobrevivir en este medio, ¿no? En relación al... Pero sos estrella. Y así fue que me parece que se transformó primero en abogado del cine y después, poco a poco, se fue metiendo con la producción, con la dirección, con la realización, y con todo lo que puede hacer sin salirse del cine, ¿no? En relación al libro, el libro también refleja otra cosa de Julio, que es una obsesividad enorme porque para escribir 800 páginas hay que ser obsesivo. 14. Más de 800 tiene. 814. No. Escribir 800 páginas y releerlas, no sé cuántas veces las habrá releído, muchísimas. Pero releer 2 veces lo que uno escribió ya hay que tener una vocación y una paciencia y una obsesividad única en un libro de 800 páginas, porque si no, en la tercera relectura uno lo revolea, una persona normal lo revolea por el aire y dice, basta, que se ocupe otro, ¿no? Así que esa característica de Julio está en el libro. Y está en el libro también una disección del proceso de producción, ¿no? Es como yo buscaba una imagen y me acordaba no sé si vieron cuando en las madrugadas, en los programas de compra ya que hay por televisión, venden esos aparatos, ¿no? Que uno pone una papa, baja una palanca y la corta en pedacitos. Yo creo que Julio hizo con el proceso de producción de una película lo mismo, ¿no? La metió en una máquina, lo hizo cientos de pedacitos y cada uno de los pedacitos lo analiza profundamente, metódicamente, desde una idea hasta el final, la comercialización y los apéndices que tiene, ¿no? Es decir, tiene un detalle en el tratamiento de cada uno de los temas que es fundamental, ¿no? Porque quizás por ahí no es para leerlo así de corrido como uno leería una novela, es para tenerlo arriba del escritorio, en la biblioteca, y cuando viene un tema puntual, concreto, que uno quiere analizar, ir a buscarlo, buscar el capítulo, releerlo, porque ahí está todo lo que hay que tener en cuenta durante el proceso de producción. Y seguramente
si en algún momento uno cree que ya lo sabe y que no hace falta, seguramente se va a estar olvidando de algo que está escrito ahí, ¿no? Que se lo va a saltear. Y eso también habla de lo que decía Puenzo de la generosidad, ¿no? También me escribió. Porque está volcando no solamente un análisis jurídico, profesional como abogado, sino que está volcando su propia experiencia y las memorias, como decían, y los consejos, ¿no? Porque hay consejos concretamente, que dice, frente a tal situación, haga esto, tenga en cuenta lo otro, ¿no? No se saltee este tema, cuidado con esta otra cosa. Parece por momentos un libro de instrucciones, un manual de instrucciones para hacer una película, por momentos una reflexión profunda sobre temas, por momentos un tratado de derecho con análisis de naturaleza jurídica de los contratos, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Hay dos párrafos del libro que yo quisiera leer, que los saqué porque reflejan, porque Julio creía seguramente que estaba hablando del proyecto de una película y en realidad estaba hablando de lo que él hizo en el libro, ¿no? De él mismo. En la página 25 del libro dice: la decisión de la voluntad, cuando expresa un auténtico querer, sostiene en el tiempo ese obrar que consume energías y recursos, los cuales necesariamente se restan a otras opciones vitales. Y a continuación, en la página 28 dice: el proyecto nace de una idea y se desarrolla a partir del deseo y la voluntad de realizarlo. Eso él lo refiere al proyecto cinematográfico, pero está hablando de su propio deseo y voluntad de llegar ahí. Hablar del libro, como decía, son muchos libros en uno, ¿no? Es un libro de memorias, es un manual práctico de consejos, sugerencias. Por ejemplo, anoté algunas, ¿no? Dice, cuando explica las cláusulas de Hollywood, ¿no? Sí, las cuentas de Hollywood. Las cuentas de Hollywood, que son las trampas que en general inventan algunos. Él dice que en Estados Unidos, en Hollywood, pero no solamente en Hollywood, distribuidores y algunos otros que no son distribuidores, coproductores, que inventan cláusulas para no tener que liquidarle a un asociado o a un productor beneficios, cuando la película da beneficios, y él alerta, dice, tengan cuidado con esto, cuando llegue ese momento, fíjense bien las cláusulas del contrato. Y en esto, Julio, hay un reclamo. Vos ponés tantos consejos ahí que le estás sacando el laburo a los abogados. Porque decís por todo el tiempo que el productor tiene que contratar abogado y tener un abogado siempre. Arranca así, ¿no? Porque, citando a Weiss, que dice, un buen proyecto tiene que tener un clever contador y un clever abogado. Sí, pero después das tantos consejos concretos ahí que cuando uno vaya a decir lo que dice ahí, el productor va a decir, pero esto ya lo sabía, yo no hace falta contratarte, ¿no? Y después, bueno, tiene, como decía, tratado en derecho, análisis profundos jurídicos, ¿no? Y reflexiones profundas que van más allá de lo jurídico, cuando habla sobre el rol del productor como persona física encargada de la producción o de la empresa productora. Es decir, entra en el tratamiento de cuestiones que normalmente no son muy analizadas o discutidas entonces son muchos libros en uno, ¿no? Y están todos entrelazados, no es que uno dice, bueno, en una parte hay una cosa, en la otra hay otra. La verdad que yo considero que es un libro imprescindible para tenerlo ahí, para ir hojeándolo a medida que uno va necesitando puntualmente los temas. Y por último, también es un libro antropológico. Sí, porque en el libro Julio analiza antropológicamente a la gente que hace cine y hasta le crea una categoría antropológica como es el homos audiovisualis, que inventa y lo pone como una categoría antropológica dentro del libro, que está definida a lo largo de así que termina siendo también un libro de antropología. Y como todo buen personaje y guión tiene que tener, por supuesto, algunas contradicciones, porque si no, el personaje no tiene volumen.
Y para señalar algún defecto, cuando hablas del formato de las cuestiones de formato del programa de televisión, no incluiste un fallo de un juicio que yo participé, así que, no, bueno, pero por eso es para, ¿eh? No fue por egoísmo. No, ya lo sé, que no, pero es para marcar nada más que gracias por el libro. Gracias a vos por esta presentación. Me voy a defender un poquito, pero antes quiero saludar a Susana Velella. Cuando ella entra toda una historia del cine nacional. Y evoco a nuestro querido amigo Octavio, que es, te veo a vos y no puedo no evocar a ese gran hacedor del cine. Primero, quiero decir en mi defensa, que dice que yo le he arruinado el trabajo a los abogados, hay algo que el libro no tiene, no busquen ni lo van a encontrar, porque siempre a mí me disgustó, que son los formularios de contratos. Me lo han pedido 1000 veces. Digo, no, el cine es una industria de prototipos y uno no puede usar ropa de confección, tiene que usar ropa a medida, los contratos tienen que ser a medida. Consejos para hacer contratos, buenos, malos o regulares hay. Ojo, cuando redacte, piense en esto, negocie así, ponga los ítems que tienen que tener un contrato del director de acá, eso, de acuerdo a lo que yo entendí que debía poner, está. Pero formulario no hay ninguno, así que comento una cuestión del cine, eso que me hizo acordar, que hay que leerlo y releerlo. Yo tenía el libro terminado, mis amigos me preguntaban, Julio, Bravo, tener otro, Pablo, terminar el libro, porque sabían que lo venía escribiendo hace años. Y se empezó a hablar de que se iba a modificar el Código Civil. Como muchas veces se había hablado de que se iba a modificar el Código Civil. Yo no sabía si iba a modificar o no. Pero digo, si se modifica y nace con las citas del Código, nace viejo. Entonces me ocurrió sacarle todas las citas de artículos del Código y poner conceptos genéricos, generales así. Hice de trabajo, no en las 800, pero sí en 400 o 500, porque la que tiene cita es Código Civil. Cuando lo terminé de hacer, salió el nuevo código. Y digo, pero ¿cómo van a hacer sin las citas del código? Menos mal que yo tengo la manía, como que me conozco, de guardar, no borrar las versiones anteriores. Le pongo otro número, y ahora con la máquina, agarré la versión anterior, me conseguí un Código Civil nuevo que tenía correlaciones de los números con los nuevos. Entonces buscaba cómo estaba citado el viejo código, buscaba el nuevo, leía, pensaba, inventaba, decía, leí. Me sirvió por lo menos para recorrer el nuevo código. Y entonces este libro nace con las citas del nuevo Código Civil. ¿Cómo se llama? Y tenía que nacer, no podía nacer viejo. Claro, bueno, puede ser obsesivo. Bueno, si sirvió para esto, es buena. Es muy buena la obsesión. Así que esa fue una de las causas también de la demora. Otra de las causas de la demora es cuando yo empecé a meterme con el tema del derecho autoral, la historia original, se empezaron a ocurrir cosas muy raras, estrafalarias vinculadas a la naturaleza, el derecho autoral, a cuestionarme si es verdad que hay derechos morales o no, cómo derechos morales, la moral y el derecho no son distintos, a qué se les llama. Y empecé a hacer indagaciones que advertí, gracias a los cielos o a la providencia, que no pegaban con el libro. Reflexiones, y el que lea este libro, ¿qué le importa sobre la naturaleza del derecho autoral? Le interesa hacer cine, producir. Y entonces me trabé, estaba trabado. Y para destrabar en la situación, se me ocurrió, no, esto voy a hacer otro libro de derecho autoral, con los temas de derecho filosófico, que son interesantes, pero no son para acá. Y aliviado le contaba a mi hijo, un muchacho grande ya, y digo, mira, yo estaba trabado, pero estoy contento porque ahora resolví el problema. ¿Cómo lo resolviste? Y voy a hacer 2 libros distintos. Uno de derecho autoral. Entonces, qué bien, me dice papá. Vos tenías el problema, luchabas para terminar un libro y ahora para resolverlo tenés que terminar 2 libros. Y tenía razón. Y lo terminé, el otro, el derecho autoral, que se llama Derecho Autoral hace un nuevo paradigma, que me ha ganado muchos enemigos, porque defiendo como libre acceso a la cultura, no el subir obras a Internet, pero una vez que están en Internet, el acceso a las obras, el acceso libre, cosa que motivó que mis socios, compañeros de la DAC, muchos no me quieran, pero bueno, pero uno tiene que decir lo que piensa. Uno tiene que decir lo que piensa. Nietzsche decía, di tu palabra y rómpete. Y bueno, entonces ahí nació el derecho autoral y este. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Si quieren que dialoguemos.
Yo quiero decir... Pero me olvidé una cosa, ¿por qué lo elegí a él? Muy importante. Se lo digo recién, te lo dije en privado, ahora se lo voy a decir en público. Es verdad, no nos conocemos mucho, o sea, no sé si nos conocemos mucho, pero nos hemos visto pocas veces, quiero decir. Pero me llamó la atención de verlo como abogado de cine en algunas reuniones de Flaxo. Bueno, o sea, un hombre preocupado no solo con el hacer y lo cotidiano, sino con el estudiar, el pensar, la maestría, el aprender. Eso ya me llamó la atención. Y lo que me terminó de decidir fue que yo, medio al final, no puede ser que la presencia de la electrónica y la película digital, le puse un apéndice, que se llama la película en la era digital, que digo muchas cosas, una de las cuales me dijo, me parece que ahí está equivocado. Cuando todo el mundo decía, che, qué buen libro, qué bárbaro, qué extraordinario, Julio, te felicito, él con la honestidad, la franqueza, el cuidado de las personas respetuosas, pero eso yo lo valoro mucho, porque yo también soy así. Entonces digo, una persona que en medio de este vorágine de elogios, vamos a decirlo así, porque es una vorágine de elogios, reconocimiento por lo mínimo, viene y me dice lo que siente y me dice la verdad, es una persona a tener en cuenta. Gracias, Horacio. Gracias a vos. Y de honestidad, quiero resaltar que en el libro Julio también tiene la honestidad de reconocer y de escribirlo, que cambió de criterios en algunos temas en libros anteriores, donde dice algunas cosas. Y en este libro dice, revisando lo que pensaba y lo que escribí en tal y cual libro sobre tal tema, lo repienso y en realidad estaba equivocado o ahora cambié de idea y tengo otro criterio y lo pone por escrito. Y eso es muy importante también, ¿no? Gracias. No sé qué hacemos. Bueno, una cosa que me quedaba por decir, además de que me encuentro con la noticia, me dice Julio que lo van a presentar en el interior del país. Ah, sí, me han invitado a Tucumán, me han invitado a Mendoza, están a diferentes provincias, no sé qué más, a Córdoba me han invitado, quieren que presentemos el libro ahí. Y yo voy a todo lado. No, yo creo que eso es muy importante, porque digamos, la idea es también que el libro se conozca en todos lados, porque obviamente sirve para producir en todo el ámbito del país, así que es muy interesante que el libro circule, porque además la idea de la colección, hay una parte que nosotros la distribuimos institucionalmente, la mandamos a todas las bibliotecas de cine, pero hay otra parte que se vende. Entonces, cuando surgió la idea de esta colección era eso, que fueran libros útiles y que sirvan, y por eso, digamos, un problema que había siempre con las publicaciones institucionales, cuando se publica desde el organismo nada más, no se puede vender. Es necesario asociarse con una editorial privada. Entonces, eso es lo que hicimos, y de esta manera se vende, porque digamos, un libro que, por más bueno que sea, si no lo lee nadie, no sirve de nada. Entonces la idea es esto, que circule, que se venda, que lo lean, porque yo creo que a partir de ahora, como decía antes, es un libro indispensable para el tema de la producción cinematográfica, y a colación de lo que decía Juan Pablo en la presentación, no se termina acá la colección. Ya estamos trabajando sobre nuevos libros, en estos días vamos a presentar los expedientes, así que la idea es que justamente cada uno de los libros que se haga consolide a la colección y la haga cada vez más importante. Así que le agradezco a la presencia y bueno, y a todos. Acá el amigo quería decir algo. No, que supongo que cuando uno escribe un libro, digamos, una de las principales preocupaciones que debe sentir es realmente, bueno, va a servir para algo, alguien lo va a leer, alguien lo va a usar. Y yo voy a contar simplemente una experiencia histórica que se refiere no a este libro, obviamente, porque recién está salido del horno, digamos, sino al anterior, el de la Ley de Cine, con la experiencia de 15 años de trabajar en el Inca, me acabo de jubilar hace muy poco, y 5 años en la Gerencia General y 10 años en Fomento, y debo decir que el libro sobre la Ley de Cine de Julio estuvo siempre, desde el primer día, en el primer cajón del escritorio, de mi escritorio concretamente, y con llave para evitar que desapareciera, porque sé que después no se consiguió nunca más en el instituto, así que me lo fui llevando de oficina en oficina que fui, y ahora me lo llevé a mi casa, digamos, porque lo tengo yo como un elemento de consulta. Y debo decirlo que permanentemente el libro, para la gente de Fomento sobre todo, fue de consulta. O sea, llegaba un expediente que no entendíamos qué pasaba, que la ley, que si está bien, que si está mal.
vamos a la Biblia. Y agarrábamos la Biblia y leíamos la Biblia. Después la guardábamos de nuevo. Había que hacer una resolución, che, ¿qué artículo es? Mirá que es este artículo, es aquel. Bueno, otra vez. Realmente debo decir que fue de mucha utilidad y realmente va un agradecimiento también porque lo hemos usado mucho y para tu tranquilidad realmente fue muy útil. Por lo menos hablo de como gente que trabajó en el Inca. Descarto que en el resto de la comunidad cinematográfica también. Pero la verdad que date por bien cumplido con ese libro. Supongo que va a ser para la gente que nos sigue, va a ser también tan útil como nada más que el agradecimiento y la experiencia concreta, ¿no? Nada más. Gracias, Alberto. ¿Otra pregunta? También se puede hacer reclamos, protestas. ¿Cuándo viene el próximo? Ahí amenazo con uno. Sí, por eso. Que se llama, claro, porque otro tema, se me iban ocurriendo temas jurídicos, los derechos involucrados en la película, y dije, no, esto es materia de otro libro. Y tengo algún material preparado, lo anuncio ahí y de adelanto pongo un articulito sobre el remake, porque los derechos involucrados en una película, de los derechos que tienen que ver con la imagen de la vida pública, con las historias de los documentales, la vida de la gente, si se puede meter o no, cuándo, cómo, la remake, cómo se hace, qué significa, bueno, obviamente el derecho autoral, el guión, está en gestación, pero está atrás de uno que vengo escribiendo también hace varios años, que no tiene nada que ver con el cine, pero tiene que ver con las cosas que me gustan, que se llama, tengo casi 300 páginas escritas, se llama Viaje por dentro del Quijote, que es una exposición, una relectura de los personajes del Quijote. Y para mi sorpresa, agradable sorpresa, recientemente le di el primer borrador a una querida amiga y editora de prestigio que se llama Vergara, Trini Vergara, que es la editorial Vergara, y le encantó. Tenés que terminarlo, tráemelo, me decía, así que primero quiero terminar ese y después el otro. Es un vicio que tengo de escribir. El de la remake supongo saldrá en nuestra misma colección. Sí, claro, no, el derecho es involucrado en la película, en el cual trae la remake, que lo vamos a tener aquí. Y espero que si el resultado de esto alienta a seguirme publicando, sí, que me lo publique. Y el cine en la era digital también, ¿no? No, bueno, ese le voy a buscar a alguien que me ayude a hacerlo bien. Sí. Esperando para venir a saludarte. Yo creo que está. Entonces le quería decir a todos que Pablo está en la puerta, ¿no? Entonces que lo busquen, porque a mí me parece que no podemos cerrar esto si Pablo sigue en la puerta. ¡Bravo! Ya hablamos de vos y te hubiera dado pudor. Bueno, por eso no entré para que no hablara. No. Vine a acompañar. ¿Cómo está? Claro, no me imaginaba. Ahora pasar el micrófono. Ahora cerrá vos. Claro. Cerrá. Vos tenés cerrá. Vení acá, Pablo. Escúchame, ¿lo conoces? ¿Sabe? Después del autor de lo que estamos acá, creo que si lo conocés mejor que nadie. Sí, eso es verdad. Entonces puedes decir algo. Ya, te lo llevas. No, pasá. Solo lo mandamos. A ver, la tesitura cuando estábamos acá era los libros que quedaban en biblioteca eran para las bibliotecas iberoamericanas, para las escuelas de cine y para los profesores de la especialidad. Así que la carrera de producción debería poder pedir un libro cada uno. Y deberían darse. Y hablando de obsesiones que hoy hablamos, nosotros somos obsesivos de tener toda la bibliografía de sagas sobre cine en Argentina. Bueno, así que, no tenemos el libro de derecho autoral. bueno, no es un libro sobre cine. No Comprende importa. el cine. Comprende el cine. Hay que tenerlo. Vamos a... registro el pedido. No. Son 600 para la venta y 400 para el reparto institucional, ¿no? Solo lo que tiene que, cuando hacemos reparto por bibliotecas, no la mandamos a la institución, se lo mandamos al bibliotecario para asegurarnos que va a entrar en esa biblioteca.
Y después, como bueno, siguiendo con las obsesiones, cuando yo visito esa biblioteca, me fijo si está catalogado, así que todos los catalogan. Bueno, yo le voy a pedir a Pablo que cuente lo que ya contó, pero personalmente es interesante. Vení. Eso de cuando yo le dije, con cierto temor se lo dije, la verdad que estoy con cierto temor, cierta picardía, de que me metía en el tema que no era propio. No, bueno, lo digo ahí en el prólogo. En realidad me trae, me cuenta Julio la idea del libro. Sí, hace bastante. No cuando lo trajiste acá para editar. Eso cuando en su momento. Porque es un libro que le contaste, ya que tuvo como 10 años amasándose. Cuando tuvo la primera versión, sí, hace varios años, y me la dio para que la lea, me dijo, y pedirme el prólogo ya, me dijo, me metí un poco en tu territorio. Digo, bueno, ¿qué será esto, no? Y después cuando lo leí, efectivamente, pues digo, yo no es un libro jurídico, a diferencia del libro anterior, que era un libro que atendía la lectura y la explicación de la ley de cine, y a partir de la lectura y la explicación de la ley de cine se metía en el ámbito de la producción y abría una cantidad de líneas para entender los fenómenos productivos. Este es un libro de producción y el andamiaje jurídico de la producción. Entonces analiza de punta a punta, desde la primera idea, sea una idea narrativa o sea una idea de producción, hasta que existe un diseño y hasta el último momento de la comercialización, todas las etapas en las que los productores nos movemos para hacer una película, y lo que hace es hablar del respaldo jurídico, con mucha generosidad, porque además cuenta anécdotas de todas las películas que hizo, con algunas personas que saben algo de esto, ¿no? Digo, hay anécdotas más que interesantes desde Lita Stantic hasta Puenzo, desde Diana Frey hasta... Bueno, de todo. Robito también está. Sí, bueno, Robito está citado también. Pero eso porque somos amigos hace muchos años. Y en ese sentido es un libro muy, muy importante jurídicamente, pero también es un libro muy importante para los docentes y es un libro muy importante para las escuelas. Es un libro que evidentemente va a abrir un marco muy interesante de discusión hacia adentro, digamos, de la formación de las carreras, cómo se enseña producción en la Argentina, ¿no? De hecho, hay muchos docentes que deberían agradecerle, van a poder planificar sus clases más fácil con esto, digamos, ¿no? Digo yo, si tenemos varios que sale una resolución y dan curso de cómo se hace una resolución, imagínate con un libro de 800 páginas de esta pueden hacer un posgrado casi. Pero realmente es un libro, yo diría, imprescindible. Cuando hicimos la presentación allá en el Centro Cultural, Puenzo decía, es un libro para tener arriba del escritorio, para que los productores, los directores tengamos arriba del escritorio, pues es un libro de consulta permanente, ¿no? Para retomar temas, para ver en la dinámica, digamos, del trabajo. Es un libro de consulta permanente y es un libro muy actualizado porque, bueno, precisamente se tardó tanto porque apareció un nuevo Código Civil, porque aparecieron nuevas situaciones y el libro las abarca, ¿no? Así que nada, fantástico. Cuando además de eso, todavía siendo rector de la escuela, Julio me lo trajo y me dijo, ¿te interesa editarlo? Le dije, obviamente. Ahí está. Era parte de esa biblioteca que esperamos que se engrose pronto. Ahí lo veo de Nevi, está el libro, la reedición del libro de Rodolfo, que también es un libro imprescindible para la enseñanza, y tenemos algunos libros más. Seguro que Adrián ya tiene ahí en carpeta las próximas ediciones. Esperemos que vengan rápido. Pero bueno, eso, no mucho Muchas más. gracias por venir. Cerramos la. Para la biblioteca. Lo que tengo que hacer es dedicarme al que tengo.
1, 2. Uno. Como la biblioteca especializada en cine más completa del país,
Como la biblioteca especializada